Top 1. El que rompió la velocidad de la luz. En 1997, en las profundidades de los Montes Apeninos en Italia, en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso, un físico teórico poco conocido llamado Dr. Emil Varga realizó un experimento que nunca debía haber atraído la atención. El proyecto figuraba oficialmente como un pequeño estudio de calibración temporal relacionado con la detección de neutrinos de larga base. Extraoficialmente se convirtió en una de las anomalías más inquietantes jamás registradas en una instalación de física europea. Varga tenía el encargo de analizar los tiempos de llegada de los neutrinos utilizando un protocolo de sincronización modificado que la mayoría de los investigadores experimentados consideraban superfluo. El experimento consistía en enviar neutrinos a una distancia fija y medir su llegada utilizando referencias de relojes atómicos calibrados mediante telemetría láser. Durante una sesión nocturna, Varga notó algo que físicamente no tenía sentido. Un grupo de neutrinos parecía llegar antes de lo que lo habría hecho la luz recorriendo la misma distancia bajo condiciones idénticas. Al principio, el resultado se descartó como una deriva del instrumental. Varga recalibró los relojes, sustituyó los cables de fibra óptica y repitió las mediciones durante varios ciclos. La anomalía persistía. La diferencia era pequeña, medida en nanosegundos, pero era consistente. Según sus notas privadas de investigación, a las que se hizo referencia más tarde en una investigación interna, las partículas llegaban más rápido que el límite de velocidad universal definido por la física moderna. Las implicaciones fueron inmediatas e inquietantes. Si tan solo una partícula pudiera superar la velocidad de la luz, el principio de causalidad estaría en peligro. La causa y el efecto ya no estarían fijados. El tiempo mismo se volvería inestable a un nivel fundamental. Varga documentó sus hallazgos meticulosamente, pero evitó presentarlos a través de los canales académicos oficiales. En su lugar, solicitó tiempo adicional de experimentación y un aislamiento más estricto del equipo principal de investigación. 3 días después de su última anotación registrada, el Dr. Varga entró en el laboratorio a las 3:42 de la mañana. Los protocolos de seguridad confirman que se utilizó su tarjeta de acceso. Las cámaras de vigilancia lo captaron caminando por el pasillo subterráneo con un maletín metálico. Ninguna grabación de vídeo lo mostró jamás saliendo del edificio. Más tarde ese mismo día, personal externo llegó a las instalaciones. No figuraban como empleados universitarios ni contratistas civiles. Los técnicos del laboratorio informaron que se habían retirado equipos sensibles del área de trabajo de Varga, incluyendo el espectrómetro modificado y el hardware de cronometraje. Sus unidades informáticas fueron confiscadas. Su oficina fue sellada bajo una nota de clausura que citaba infracciones de procedimiento sin dar explicaciones. Una declaración oficial publicada semanas después afirmaba que el Dr. Varga había sufrido un estrés psicológico agudo y había iniciado una excedencia de investigación prolongada. No se presentaron historiales hospitalarios. No se encontraron documentos de viaje. Su familia informó que les habían aconsejado no realizar más indagaciones, comunicándoles que su trabajo afectaba a intereses de investigación a nivel nacional. Años más tarde, fragmentos de un protocolo de tiempo casi idéntico al borrador de Varga aparecieron en una patente de investigación de defensa clasificada, registrada sin atribución de fuentes. Los datos de la investigación original nunca se recuperaron. Si el Dr. Varga observó realmente partículas que superaban la velocidad de la luz, el descubrimiento habría reescrito las leyes de la física. En su lugar, el experimento desapareció, y con él, el hombre que lo llevó a cabo. Top 2. La Cámara de la Conciencia. En el verano de 2008, en una conferencia privada de neurociencia en Kioto, Japón, un humilde ingeniero llamado Takashi Morimoto presentó un dispositivo que llamó simplemente la lente de campo. Según Morimoto, podía captar lo que describió como campos de energía consciente, una afirmación que borró inmediatamente la frontera entre la neurociencia, la física cuántica y la metafísica. Su breve demostración no formaba parte del programa oficial. Tuvo lugar en una sala contigua pequeña y tenuemente iluminada, sin prensa, sin cámaras y con solo un puñado de asistentes.
Pero aquellos que estuvieron allí nunca olvidaron lo que vieron. Morimoto colocó la lente frente a la frente de un voluntario y luego atenuó las luces. Tras un breve retraso, se formó una imagen en una pantalla de proyección conectada al dispositivo. No era un escáner térmico, ni una superposición de resonancia magnética, ni una reconstrucción digital. Lo que apareció fue una forma translúcida y arremolinada que flotaba a centímetros de la piel del sujeto, como una nube de llama incolora. La imagen fluctuaba con la respiración del sujeto y parecía responder a estímulos emocionales. Cuando un segundo sujeto entró en la sala en estado de agitación, la forma se agudizó inmediatamente y pulsó. No era solo imagen, era interacción. La lente de campo utilizaba una combinación de espectroscopia de infrarrojo cercano, pulsos electromagnéticos de baja frecuencia y una rejilla de sensores patentada que Morimoto se negaba a patentar. Según las pocas notas que sobrevivieron al evento, su teoría incluía patrones de eco cuántico generados por el cerebro que se extendían más allá del cráneo en una envoltura espacial reactiva. Creía que la conciencia no estaba totalmente confinada al cuerpo y que podía registrarse visualmente. La reacción de la comunidad científica fue rápida y brutal. Los asistentes oficiales a la conferencia se distanciaron de la presentación, calificándola de irresponsable y sin base empírica. Según los informes, el asistente de investigación de Morimoto fue despedido de su puesto universitario en una semana. Un mes después, la pequeña instalación de investigación que Morimoto dirigía a las afueras de Osaka fue cerrada permanentemente. Las noticias locales informaron que el edificio fue adquirido por un comprador corporativo anónimo y reasignado para auditorías de seguridad de datos. Todo el equipo de su interior fue retirado de la noche a la mañana. Para finales de ese año, el propio Morimoto había desaparecido. Nunca fue denunciado oficialmente como desaparecido, pero no hubo más trabajos de investigación, entrevistas ni apariciones públicas. Los intentos de contactar con él solo fueron respondidos con líneas telefónicas desconectadas y direcciones cerradas. Su sitio web personal se desconectó. El único vestigio de su trabajo, una foto granulada supuestamente tomada durante la demostración, reapareció en 2017 en un foro de discusión sobre ciencias fronterizas de la conciencia, pero su autenticidad nunca fue confirmada. Lo que ocurrió aquella noche en Kioto sigue siendo objeto de silenciosas especulaciones entre quienes creen que la frontera entre la mente y el mundo físico es más delgada de lo que la ciencia admite. Si el dispositivo de Morimoto realmente vislumbró algo fuera del cerebro, un campo de conciencia no local, entonces no solo redefine la psicología, sino que cuestiona la esencia de la identidad humana. Y si eso es cierto, entonces la razón de su desaparición quizá no sea la incredulidad, sino el miedo. Top 3. El matemático de la quinta dimensión. En el año 2003, un emergente matemático alemán llamado Dr. Ulrich Neuberg presentó un artículo inédito durante una sesión a puerta cerrada en el Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, Italia. El documento, titulado Puentes topológicos más allá del espacio 4, proponía un marco para la interacción con una quinta dimensión espacial, no como una abstracción matemática, sino como un reino manipulable dentro de entornos controlados. Neuberg afirmaba que esta quinta dimensión ya influía en ciertos comportamientos cuánticos y que podía hacerse accesible temporalmente bajo condiciones precisas. El público, compuesto por físicos y matemáticos de instituciones de élite, reaccionó con una mezcla de escepticismo e inquietud. A diferencia de la teoría de cuerdas, que trata las dimensiones superiores como compactas y ocultas, el modelo de Neuberg consideraba la quinta dimensión como plegada pero perforable. Sugirió que con campos de torsión de alta frecuencia y una rejilla cristalina adaptativa, podría ser posible generar un microportal, una grieta temporal, en la geometría del espacio local. No mostró prototipos. Sin embargo, las matemáticas fueron descritas por un asistente anónimo como demasiado elegantes para ser ignoradas. En pocas semanas, Neuberg recibió una oleada de interés, incluyendo invitaciones privadas de ramas de investigación militar y laboratorios de ideas.
las rechazó todas. En su lugar, regresó a su aislada casa de campo en Sajonia y dejó de responder a correos electrónicos y llamadas. Su perfil universitario fue borrado sin previo aviso. Su sitio web personal mostraba solo una página en blanco con una única línea de texto. La topología puede colapsar desde dentro. Luego, una mañana de invierno de febrero de 2004, un vecino notó que las ventanas de la casa de Neuberg estaban cubiertas con papel reflectante. A pesar de las temperaturas gélidas, no salía humo de la chimenea. Cuando llamaron a la policía para verificar su estado, encontraron la casa vacía. No había signos de lucha. Todos los muebles y equipos habían sido retirados. El sótano donde se dice que Neuberg realizaba sus experimentos privados estaba vacío hasta el hormigón desnudo. Lo único que quedaba era una hoja con cálculos grabados directamente en el suelo con un soldador. Ecuaciones que nunca se resolvieron por completo. Su desaparición nunca fue investigada formalmente. No se presentó ninguna denuncia por desaparición. Su último colaborador académico conocido dijo en una breve entrevista: Ulrich perseguía una geometría que no quería ser vista. Años después, una patente registrada bajo una sociedad de cartera y localizable en Luxemburgo reveló un diseño que se asemejaba a la estructura de rejilla de Neuberg. Se refería a conceptos de compresión de distancia no lineal y resonancia transespacial. La patente nunca fue concedida y la solicitud fue retirada sin explicación. Si Neuberg realmente descubrió un método para atravesar el tejido dimensional de nuestra realidad, su desaparición es algo más que simbólica. Podría ser el primer caso registrado de un ser humano que se deslizó entre las dimensiones, o la última vez que alguien se atrevió a intentarlo. Top 4. El ingeniero de campos magnéticos. En el año 1984, un ingeniero eléctrico llamado Martin Kessler anunció en un tranquilo suburbio industrial de Toronto lo que describió como un motor de inducción magnética de bucle cerrado, capaz de generar fuerza de rotación continua sin combustible externo. La demostración tuvo lugar en un almacén alquilado ante un pequeño grupo de inventores independientes, una periodista escéptica y un equipo de cámaras de un programa de televisión científico local ya desaparecido. El prototipo era un cilindro de metal voluminoso con anillos magnéticos concéntricos. Una vez activado, comenzaba a girar y no se detenía. No había cables visibles. No se pudo detectar ninguna entrada de corriente. Kessler afirmaba que el dispositivo extraía energía de los campos magnéticos fluctuantes de la corteza terrestre, un sistema que denominó recolección de energía magnética ambiental. El material de vídeo nunca se emitió. Poco después del evento, la emisora de televisión fue comprada por una red más grande, y el episodio con el motor de Kessler fue retirado del programa de emisión indefinidamente. La periodista que informó sobre el evento, Anna Del Mar, escribió más tarde en una entrada de blog recordando cómo ingenieros de un grupo de enlace gubernamental no identificado solicitaron todas sus notas citando la seguridad energética nacional. Kessler, por su parte, solicitó una patente y fue rechazado de inmediato. El argumento fue: las máquinas de movimiento perpetuo no son patentables por ley. Sin embargo, Kessler insistió en que su diseño no era una máquina de movimiento perpetuo. Era una conversión a través de un mecanismo que la ciencia aún no había reconocido. En pocos meses recibió las primeras advertencias legales. Un gran consorcio energético lo acusó de infringir la propiedad intelectual relacionada con sistemas de turbinas electromagnéticas. Las demandas se acumularon, su financiación fue retirada. Las cuentas bancarias fueron congeladas a la espera de que concluyera la investigación. Kessler hizo una última declaración pública durante un foro comunitario. No he inventado un milagro, he señalado un punto ciego. Luego desapareció. Su casa en Scarborough fue encontrada abandonada. Todos los documentos, borradores y piezas de maquinaria habían desaparecido. Los vecinos informaron de furgonetas sin distintivos que habían retirado cajas por la noche 2 días antes. La policía local rechazó investigar, ya que no había indicios de delito. Cuando Del Mar intentó investigar, le dijeron que Kessler se había trasladado bajo coacción y que seguir indagando no redundaba en interés del orden público.
Años más tarde, uno de los asistentes a aquella demostración de 1984 se hizo público con una copia del vídeo, pero antes de que pudiera publicarse fue marcado y eliminado de todas las principales plataformas de vídeo. Los intentos de volver a subirlo resultaron en eliminaciones inmediatas por infracción de derechos de autor atribuidas a titulares desconocidos. Incluso los archivos fuera de línea fueron, según informes, dañados. El material no ha vuelto a aparecer desde entonces. Si el invento de Kessler realmente utilizaba el campo magnético de la Tierra para generar un movimiento limpio y sin límites, entonces su desaparición no representa solo el silenciamiento de un solo hombre, sino la supresión de una tecnología que podría cambiar el mundo. Y la pregunta que aún resuena no es cómo funcionaba, sino quién decidió que el mundo nunca debería volver a verlo. Top 5. El sanador celular sónico. En 2011, un biofísico llamado Dr. Alejo Barragán causó sensación en un pequeño pero curioso círculo médico de Buenos Aires tras revelar un dispositivo que supuestamente curaba tejido humano dañado con nada más que frecuencias de sonido calibradas con precisión. Al principio sonaba a ciencia ficción. Sin embargo, los estudios preliminares, algunos de los cuales fueron documentados en un hospital privado vinculado a la Universidad de La Plata, mostraron una rápida regeneración celular en tejido muscular expuesto a microdesgarros y quemaduras locales. El mecanismo, tal como lo describió Barragán, se basaba en un direccionamiento acústico de alta resolución que inducía vibraciones en las membranas celulares, acelerando así la síntesis de proteínas y la reparación mitocondrial. La demostración más impresionante involucró a un paciente con quemaduras de segundo grado. A lo largo de 3 sesiones con el dispositivo sónico, la superficie de la herida se redujo, según los informes, en más de un 60%, sin cicatrices y sin intervención farmacológica. Los observadores médicos presentes en el estudio quedaron asombrados. No obstante, no hubo ninguna publicación. Ninguna revista especializada aceptó el artículo, y ninguno de los datos del estudio apareció en bases de datos públicas. En 2 semanas, la universidad canceló la colaboración, citando como motivo preocupaciones sobre la transparencia metodológica. Barragán fue retirado silenciosamente de la Facultad de Investigación. Poco después intentó presentar los resultados en un simposio de medicina regenerativa en Ginebra. Al llegar, su equipaje fue confiscado para una inspección de seguridad. El espacio de presentación fue cancelado sin explicación. Regresó a Argentina visiblemente afectado y se retiró al aislamiento. Colegas que visitaron su laboratorio privado a las afueras de Tigre informaron de un aumento en las medidas de seguridad, incluyendo cámaras de vigilancia y cerraduras biométricas, algo inusual para un hombre conocido por su franqueza con la ciencia. Entonces ocurrió el accidente. En octubre de 2012, los medios de comunicación locales informaron que el coche de Barragán había caído desde un puente al río Paraná. El vehículo fue localizado, pero el cuerpo nunca fue recuperado. Se celebró un funeral a ataúd cerrado, al que asistieron silenciosamente representantes del gobierno. Su laboratorio fue sellado. Los informes oficiales afirmaron que el accidente se debió a un fallo mecánico, pero mecánicos familiarizados con su vehículo indicaron que se le había realizado el mantenimiento solo unos días antes. Pronto circularon rumores de que varias piezas del equipo de Barragán habían sido trasladadas a una instalación de una empresa de defensa al norte de Córdoba. Estos rumores nunca fueron confirmados. Sin embargo, en 2015, un documento militar argentino desclasificado se refirió brevemente a un acelerador biológico no invasivo antes de ser censurado en versiones posteriores. Si el dispositivo de Barragán realmente había desbloqueado la capacidad de curar el tejido humano sin cirugía ni fármacos, sus implicaciones habrían transformado por completo la medicina. Se acabaron las listas de espera de órganos, se acabaron las lesiones irreversibles, se acabó el deterioro degenerativo, y aún así todos los rastros de su trabajo se disolvieron en el silencio. ¿Fue demasiado disruptivo para los sistemas de salud modernos basados en el tratamiento crónico? ¿O tropezó con una verdad biológica que alguien, en algún lugar, decidió que el mundo no estaba preparado para utilizar? Top 6.
el físico de la transferencia de pensamiento. En el año 1995, en el ala de neurofísica del Centro Nacional de Investigación Científica, CNRS de Francia, un joven físico experimental llamado Dr. Lucien Artaud comenzó a realizar pruebas con lo que él denominaba campos de información no locales, un término que por aquel entonces sonaba más filosófico que científico. Artaud creía que, bajo ciertas condiciones, dos cerebros humanos podían compartir datos sin conexión física. Su teoría combinaba modelos de entrelazamiento cuántico con resonancia neuroquímica y planteaba la hipótesis de que los pensamientos, una vez estabilizados en formas de onda medibles, podían enviarse y recibirse como señales de radio. Para demostrarlo, construyó un sistema de dos cápsulas de aislamiento equipadas con EEG de espectro completo, generadores de señales de onda ultralarga y blindaje de Faraday de varias capas para bloquear todas las interferencias electromagnéticas conocidas. Se introdujo a dos voluntarios, uno con una forma geométrica simple en la mente, el otro con la instrucción de describir la imagen que le viniera a la cabeza. A lo largo de docenas de intentos, el receptor identificó el objetivo mental del emisor, con tasas que eran estadísticamente imposibles de ignorar. Artaud mantuvo las pruebas en secreto durante más de un año, recopilando datos sin supervisión institucional. Pero en cuanto los resultados se filtraron por canales internos, fue citado ante un comité de ética y acusado de realizar experimentos con humanos no autorizados. La financiación fue revocada. El equipo fue confiscado. Y sin embargo, solo una semana después debía presentar un artículo teórico revisado titulado Interferencia cognitiva en campos no locales, en un simposio en Zúrich. Nunca llegó. La noche antes de su vuelo, Artaud se encerró, según los informes, en su apartamento de investigación en Toulouse. Según los registros de mantenimiento del edificio, la cerradura nunca se abrió. Nadie lo vio salir. Cuando la policía entró por la fuerza días después, encontraron el apartamento intacto, la comida aún caliente sobre la mesa, y faltaba su ordenador portátil personal. No había signos de lucha ni de huida, solo destacaba una anomalía. En la pared sobre su mesa de trabajo se habían escrito las palabras «funcionó» con tiza azul. El CNRS no emitió ninguna declaración pública. Su nombre fue eliminado silenciosamente de los registros de investigación. Unos meses más tarde, una nueva empresa de neurociencia en California publicó un anuncio vago sobre su trabajo en protocolos de empatía sintética, lo que alimentó las teorías de que el trabajo de Artaud había sido desviado y enterrado bajo capas de propiedad corporativa. Ninguno de los fundadores confirmó su implicación, y cuando un antiguo técnico del CNRS intentó contactar con ellos, la correspondencia se interrumpió sin respuesta. Si Artaud realmente demostró una comunicación de mente a mente, las aplicaciones potenciales van desde avances médicos en pacientes con síndrome de cautiverio hasta la guerra cognitiva bélica. Pero las implicaciones son más que tecnológicas. Si los pensamientos pueden saltar de una mente a otra, entonces la privacidad, la identidad e incluso la autonomía se colapsan. Quizá sea por eso que su nombre desapareció de la noche a la mañana. Quizá algunos pensamientos nunca debieron ser compartidos. Top 7. La armonizadora del ADN. En el año 2006, una genetista suizo-checa llamada Gotthard Elena Selena afirmó en un laboratorio de sonido tenuemente iluminado a las afueras de Berna, Suiza, haber desbloqueado algo que anteriormente se consideraba imposible: la capacidad de alterar la expresión génica en células humanas vivas utilizando frecuencias armónicas complejas. Su teoría, basada en nuevos marcos epigenéticos, sugería que el ADN no solo podía responder a señales químicas, sino también a patrones vibratorios precisos, de forma similar a una especie de música biológica. Selena no era una advenediza, tenía 2 doctorados en biología molecular y física acústica, con investigaciones publicadas en las mejores revistas. Sus experimentos se llevaron a cabo bajo controles estrictos, con células de fibroblastos expuestas a ondas sonoras cuidadosamente calibradas, emitidas por un transductor de su invención.
Tras una exposición prolongada, las células empezaron a expresar genes latentes, genes relacionados con la reparación, las respuestas antiinflamatorias e incluso propiedades regenerativas. Su afirmación más controvertida fue que ciertas frecuencias provocaban una restauración parcial de los telómeros, lo que teóricamente revertía el envejecimiento celular. Nunca presentó sus hallazgos para su publicación. En su lugar, presentó su trabajo en una sesión cerrada ante un consorcio de élite de inversores en biotecnología en Ginebra. Testigos de la reunión describieron más tarde que la sala estaba electrizada por la tensión. Algunos asistentes presionaron para una rápida comercialización. Otros estaban profundamente inquietos por las implicaciones. Días después, Selena cortó todo contacto. Su laboratorio en Berna fue encontrado abandonado 2 semanas después de la reunión. Sus servidores de investigación habían sido vaciados. Sus unidades de respaldo, que anteriormente se guardaban en una caja fuerte ignífuga, habían desaparecido. La policía local fue llamada por un robo, pero no se redactó ningún informe formal. Las cámaras de vigilancia del recinto habían sido desactivadas 72 horas antes del incidente. El nombre de Selena desapareció silenciosamente de las listas universitarias. Su cuenta de correo académico solo devolvía respuestas automáticas y sus perfiles sociales fueron borrados. Antiguos colegas afirmaron que se había trasladado a un puesto de investigación privado en el extranjero, aunque ningún instituto confirmó su contratación. Años más tarde, un libro blanco científico, publicado de forma anónima en un foro de ciencia profunda, describió una serie similar de técnicas de modulación genética acústica, utilizando una terminología casi idéntica. El archivo estuvo en línea solo 8 horas antes de ser retirado. Las especulaciones sobre lo que le ocurrió a Selena siguen divididas. Algunos creen que fue silenciada debido a la naturaleza disruptiva de su descubrimiento. Otros piensan que vendió su investigación a un grupo biotecnológico que opera en zonas legales grises. Un grupo más pequeño de teóricos insiste en que sigue trabajando en algún lugar bajo tierra, perfeccionando su método para utilizarlo no solo para la curación, sino para la optimización humana. Si el descubrimiento de Selena era real, podría haber encontrado la primera llave práctica para reescribir nuestra propia biología solo mediante el sonido. Y si esa llave está ahora en las manos equivocadas, entonces lo que una vez fue un susurro en un laboratorio podría convertirse en la señal que redefine lo que significa ser humano. Top 8. El investigador del campo de invisibilidad. En el año 1992, un físico llamado Dr. Raymond Collier afirmó en un laboratorio secreto de óptica en el desierto de Mojave haber logrado algo que hasta entonces solo existía en teorías de defensa especulativas: hacer que un objeto fuera efectivamente invisible al ojo humano. Su método no implicaba metamateriales que doblan la luz ni camuflaje digital. En su lugar, supuestamente creó un campo que perturbaba el procesamiento visual del observador, manipulando los diferenciales de fase espaciales alrededor de un objeto físico y convenciendo esencialmente al cerebro de que no había nada que ver allí. El avance se produjo supuestamente durante una serie de pruebas en una cápsula de seguridad revestida con una rejilla de reflexión polarizada. Cuando se la exponía a interferencias de microondas sincronizadas y retroalimentación electromagnética pulsada, los observadores en una sala de visión controlada describieron la cápsula como brillante y luego simplemente como desaparecida. Los instrumentos confirmaron que el objeto seguía presente físicamente. Los sensores seguían detectando su masa, calor y eco acústico. Sin embargo, estaba visualmente ausente, como si la propia realidad se hubiera retirado. Collier presentó un informe confidencial solicitando una fase de pruebas prolongada, pero en lugar de ser aprobada, fue sometido a una evaluación psiquiátrica obligatoria. El diagnóstico oficial fue un episodio disociativo provocado por el estrés. Su habilitación de seguridad fue suspendida. El proyecto fue reasignado. Sin embargo, los colegas que revisaron los datos de las pruebas dijeron que nada en los protocolos indicaba inestabilidad mental. Lo que vieron fue un descubrimiento que desafiaba la óptica conocida y cuestionaba la relación fundamental entre la observación y la realidad.
3 meses después, Collier desapareció. La instalación informó que había sido despedido y que había regresado a su casa en Arizona, pero su residencia estaba vacía. El correo se acumulaba. Su vehículo permanecía aparcado fuera sin haber sido tocado. Un vecino informó haber visto 2 furgonetas sin distintivos frente a la casa la noche anterior a la desaparición de Collier. Las grabaciones de vigilancia de la zona fueron borradas. No se inició ningún caso oficial por desaparición. Poco después, todas las referencias a su investigación sobre la invisibilidad fueron eliminadas de la documentación interna. Incluso las menciones informales en las comunicaciones internas fueron borradas. Los empleados que mencionaban el nombre de Collier en las reuniones eran advertidos de no difundir desinformación clasificada. El departamento del laboratorio en el que trabajaba fue reestructurado, rebautizado e integrado en un grupo de investigación más grande, cuyo presupuesto se cuadruplicó en el siguiente ejercicio fiscal. Entonces llegó el detalle más inquietante. Un trabajador de mantenimiento en la instalación de pruebas original encontró, según los informes, la bata de laboratorio de Collier en un armario de almacenamiento sellado. En el bolsillo había una sola fotografía, la cámara de pruebas, vacía, con una nota escrita a mano en el reverso. Decía, lo que se ve no es siempre lo que hay no siempre se ve. Si Collier realmente había desarrollado un campo que podía manipular la percepción misma, las implicaciones serían enormes, militares, científicas, psicológicas. Pero más que eso, obligaría a una reevaluación de la confianza que depositamos en nuestros sentidos. Y quizá esa sea la forma más peligrosa de invisibilidad. No el borrado de objetos, sino el borrado de la verdad. Top 9. El reanimador de la fusión fría. En el año 2009, un químico retirado llamado Dr. Semyon Resnick reapareció tras una década de silencio para hacer una afirmación audaz en una oscura cumbre sobre energías alternativas en Vilna, Lituania. Resnick, que en su día perteneció a la Academia de Ciencias de Rusia, supuestamente había replicado una reacción de fusión fría estable en un dispositivo de sobremesa, utilizando electrodos de paladio sumergidos en agua pesada. A diferencia de los intentos anteriores, ampliamente desacreditados en la década de 1980, la configuración de Resnick incluía lecturas calorimétricas en tiempo real, detección de neutrones y lo que describió como un rendimiento de temperatura delta más allá de las posibilidades químicas. Según los asistentes, la demostración tuvo lugar a puerta cerrada. Una cámara de metal compacta desprendía un calor sostenido que superaba con creces la energía de entrada conocida. Los sensores de radiación registraron una actividad neutrónica sutil pero consistente, una señal característica de una reacción nuclear. Resnick afirmaba que su sistema podía generar kilovatios de energía excedente sin fugas de radiación y sin residuos. Hablaba en voz baja, sin espectáculo. Concluyó su charla diciendo, siempre hemos asumido que el futuro de la energía debe explotar, pero quizá, en su lugar, zumbe. Lo que siguió fue el silencio. Los organizadores de la conferencia recibieron amenazas legales de un consorcio de inversores energéticos en un plazo de 48 horas. El lugar de celebración canceló todos los futuros eventos científicos. Resnick rechazó todas las solicitudes de entrevista. Sus notas, que se habían distribuido en hojas impresas, contenían más tarde errores deliberados, una medida de precaución, como admitió en privado a un periodista, para que no fueran capaces de robarlo todo de una vez. Poco después se informó de un robo en el apartamento de Resnick en Riga. Resultó ileso, pero estaba visiblemente afectado. Sus amigos lo describieron como paranoico y convencido de estar bajo vigilancia. Interrumpió la comunicación con sus colegas, cerró su instalación de investigación y se retiró de la vida pública. A principios de 2010 apareció una esquela en un periódico local. Decía que Resnick había muerto de un ataque al corazón en su casa. No se publicó ninguna autopsia. El entierro fue privado y solo pudieron asistir 2 personas no identificadas. Cuando los investigadores intentaron localizar el prototipo del dispositivo de fusión fría, solo encontraron un banco de trabajo chamuscado y fragmentos de un blindaje fundido.
No se encontraron borradores. En los años siguientes, varias empresas emergentes de energía registraron silenciosamente patentes que reflejaban las formulaciones anteriores de Resnick: catálisis de plasma de baja temperatura, transmutación nuclear asistida por red y generación de calor anómalo bajo saturación de agua pesada. Ninguna de ellas reconoció su trabajo. Todas operaban bajo el paraguas de empresas de propiedad intelectual. Si el doctor Semyon Resnick realmente dominó la fusión fría, aunque fuera brevemente, podría haber resuelto la crisis energética del planeta en un dispositivo del tamaño de una caja de zapatos. Pero en lugar de desencadenar una revolución, su descubrimiento desapareció en una niebla de negación, supresión y negación plausible. Y quizá la última reacción que provocó no fue en el laboratorio, sino en los sistemas diseñados para asegurar que nunca sepamos lo que es posible en silencio. Top 10. El experimentador de la compresión temporal. En el año 1998, un físico llamado Dr. Istvan Corbin llevó a cabo una serie de pruebas en una remota instalación experimental en lo profundo de los Cárpatos de Rumanía, con las que creía que podría comprimir el flujo del tiempo dentro de una cámara sellada. Su teoría se basaba en la manipulación de gradientes temporales localizados utilizando campos electromagnéticos rotatorios sincronizados e impulsos de ondas escalares. A diferencia de las teorías tradicionales de dilatación del tiempo, que se basan en la velocidad o la gravedad, el enfoque de Corbin consistía en distorsionar la percepción del tiempo mediante la creación de una burbuja en la que el tiempo transcurría más lentamente en comparación con el mundo exterior. El laboratorio estaba financiado con fondos privados, no figuraba en ningún registro nacional y estaba protegido por capas de acuerdos de confidencialidad. La cámara de pruebas, denominada en documentos internos como cronocélula, estaba revestida con una densa rejilla de bobinas de niobio superenfriadas y equipada con relojes atómicos sincronizados tanto dentro como fuera. Las primeras pruebas involucraron objetos simples: la llama de una vela, un cubito de hielo derritiéndose, un reloj de pulsera. En cada caso, el reloj interno quedaba mensurablemente por detrás de su homólogo externo, incluso después de tener en cuenta la deriva de los instrumentos. Los vídeos reproducidos desde la cámara parecían sutilmente ralentizados, al principio de forma casi imperceptible y luego con un mayor retraso en intentos sucesivos. Corbin creía que no había creado una máquina del tiempo, sino un sumidero temporal, un bolsillo en el que el tiempo mismo fluía a una velocidad diferente. Teorizó que con una calibración precisa sería posible la exposición humana sin daños. En su último experimento documentado, él mismo entró en la cronocélula para una exposición que, desde la perspectiva exterior, debía durar 60 minutos. Dentro de la cámara esperaba experimentar solo unos pocos minutos. El reloj externo siguió avanzando, pasaron 60 minutos. La cámara permaneció sellada. Cuando los técnicos abrieron la unidad, la encontraron completamente vacía. No había signos de mal funcionamiento, ni roturas en el campo de contención, ni residuos biológicos. Las cámaras de vigilancia confirmaron que Corbin entró en la cámara, pero ninguna lo mostró saliendo. Los registros de datos de la unidad habían sido borrados y la cámara interna solo mostraba ruido. Se llamó a las autoridades y la instalación fue clausurada en pocos días. Todos los empleados tuvieron que firmar nuevos contratos de confidencialidad. El equipo fue desmontado y enviado a un lugar desconocido. Cuando la familia de Corbin solicitó información, simplemente se les comunicó que había muerto durante un experimento secreto y que no se habían recuperado restos. Desde entonces no se ha publicado en Rumanía ninguna otra investigación sobre la compresión temporal. Si el experimento de Corbin fue un éxito, quizá solo experimentó minutos mientras fuera pasaban décadas, o quizá quedó atrapado en un fragmento de tiempo ralentizado, inalcanzable por cualquier medio conocido. El misterio no es solo a dónde fue, sino cuándo, y si un ser humano puede desaparecer no a través del espacio, sino a través del tiempo mismo, entonces la pregunta ya no es si el tiempo puede ser controlado, sino si ya lo hemos hecho y hemos perdido a aquellos que se atrevieron a probar sus límites. Estos 10 casos, dispersos por continentes y disciplinas,
Pueden parecer a primera vista anomalías aisladas, pero tomados en su conjunto revelan un patrón inquietante. Cada científico presentó un avance que desafiaba el entendimiento convencional, tecnologías y teorías que, si se hubieran demostrado y difundido ampliamente, habrían reescrito fundamentalmente las leyes de la física, la biología o de la conciencia misma. Y en cada caso, lo que siguió no fue el reconocimiento, sino la desaparición. No el debate, sino la eliminación. Este no es el curso natural del escepticismo científico, es un modelo de supresión, un sistema de contención tan perfeccionado que no deja huellas dactilares. Los nombres desaparecen de los registros, los dispositivos desaparecen de los laboratorios, los datos se borran, se desacreditan o se compran y se entierran. A algunos se les tacha de inestables, a otros simplemente de desaparecidos. En cada caso, un momento de posibilidades inimaginables se sumerge silenciosamente en el silencio. ¿Quién se beneficia de estas desapariciones? Las huellas no apuntan a una sola mano. Agencias gubernamentales con mandatos opacos, corporaciones multinacionales con intereses particulares, instituciones académicas ligadas a presiones invisibles. Estas entidades no necesitan conspirar abiertamente. Actúan a través de la inercia, la burocracia y la negación plausible. Una amenaza al statu quo, por brillante que sea, se gestiona de la misma manera cada vez. Marginar, aislar, eliminar. Pero, ¿qué se ha perdido en el proceso? Curas que podrían haber acabado con enfermedades degenerativas. Sistemas de energía que podrían haber hecho obsoletos los combustibles fósiles. Máquinas que podrían haber redefinido el espacio, el tiempo o la frontera entre la mente y la materia. Con cada desaparición se le negó a la humanidad un salto adelante, y aquellos que se atrevieron a guiarnos hasta allí pagaron el precio en el silencio. Incluso ahora, la supresión continúa. Las historias que nos llegan son solo fragmentos, los pocos que se han deslizado por las grietas del sistema. ¿De cuántos que ya han desaparecido sin dejar rastro, sin mención, sin lamento, no aprendemos por cada Collier, cada Selena o cada Corbin? Estos no son solo misterios, son advertencias. Porque la pregunta más profunda no es si estos descubrimientos eran reales, sino por qué se consideraron demasiado peligrosos para ser conocidos. ¿Quién decide qué conocimiento es seguro? ¿Quién determina qué verdades están permitidas? Y quizá la pregunta más inquietante de todas, si la verdad puede desaparecer tan fácilmente, ¿cuánto de lo que creemos es simplemente lo que se nos ha permitido recordar? Si estos relatos sobre avances reprimidos y pioneros desaparecidos han cambiado su visión sobre el progreso de nuestro mundo, suscríbase a nuestro canal y dé un me gusta a este video. Nos dedicamos a descubrir la historia que tanto se han esforzado por enterrar. Ayúdenos a sembrar las semillas de un futuro más transparente. El próximo tesoro de conocimiento oculto será revelado pronto.